Hola, vamos a seguir con estas series. ¿Por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú? Estamos en el capítulo número 17. Hoy voy a hablarles un poco de la cata de pisco que hicimos el jueves pasado, Piscos Italia, ¿no? Con el grupo de Noches de Cata. El grupo de Noches de Cata es un grupo que se forma en el año 2008, ¿no? Terminando la carrera del Instituto del Vino y del Pisco, especialista y catador de pisco. ¿No? Terminando la carrera, ¿no? Queríamos continuar con las prácticas de la cata y se nos ocurrió seguir catando, ¿no? Por lo menos una o dos veces al mes. Eso lo vinimos haciendo desde el año 2008 hasta que formamos después la Asociación Peruana de Catadores, ¿no? Lo que viene a ser Aspercat. Pero lo interesante es que hemos venido catando desde el año 2008 hasta la fecha. Hemos llegado a hacer 297 catas, más de 1000 piscos catados, todos tomados de las góndolas o comprados o a veces nos los obsequian, ¿no? Los que están obsequiados aparecen como bonus, los que tienen su factura y su recibo aparece su recibo en el blog nochesdecata.blogspot.com. Eso se lo voy a dejar en la descripción para que puedan entrar. La gran ventaja de ese blog es que si uno entra a Mr. Google y coloca Noches de Cata con pisco, coma, y la marca de un pisco, si lo hemos evaluado nosotros, va a aparecer ahí el pisco con sus notas de cata, foto, quiénes lo evaluaron y quiénes eran los que lo evaluaron y la foto correspondiente. Los invito a conocer el blog de nochesdecata.blogspot.com, que es además que pertenece a la Asociación Peruana de Catadores, hoy en día trabajando con el tema de la cata de pisco y sobre todo con la intención de que el consumidor tenga varias opciones de compra de pisco, que es lo que más nos interesa, ¿no? Volviendo a la cata de Pisco Italia de la semana pasada, al pisco que yo le di el mayor puntaje fue el pisco Vicente, que es un pisco, el pisco virtuoso de la vinícola Vicente Guerra acá ¿cómo se llama? De Cañete, Lima, de la región Lima. Tuvimos 12 muestras y de las 12 muestras tuvimos de las 5 regiones pisqueras, además, ¿no? No solamente tuvimos las muestras de Lima, sino de todas las regiones pisqueras. La gran diferencia con la quebranta es que todas las regiones tienen piscos Italia y los piscos Italia tienen muchas cosas en común. Es difícil que en una cata tengamos diferencias muy marcadas. Realmente lo que vamos a percibir con respecto a la Italia son flores de azahar, son frutos tropicales, cítricos, mucho cítrico, algo de hierba, pero muy poco, dulce, ¿no? Hay sensaciones dulces. Yo siempre encuentro sensaciones a manjar blanco, ¿no? Pero bueno, hay sensaciones herbáceas, sensaciones dulces, sensaciones cítricas, sensaciones a flores, jazmín, en fin. Podríamos encontrar hasta geranio, ¿no? Pero todos son recuerdos a estas frutas y a estas flores que se pueden encontrar. Una explosión de aromas nos da la Italia. Es la uva más aromática de las 8 uvas pisqueras que tenemos. Y además es la segunda, después de la quebranta, la más sembrada y con la que se produce la segunda mayor producción de piscos son los piscos Italia. ¿Correcto? Eso es importante que lo sepamos. Además es la uva que aparece en el famoso cóctel Pisco Punch en California, en el Exchange, en el Bar Exchange. No, eso es en el siglo XIX. Así que la Italia tiene una serie de historias acá, ¿no? Entonces yo le puse el mayor puntaje a la muestra de vinícola Vicente Guerra, el pisco virtuoso, ¿no? Que tuvo puntaje final de 85.92, oro 3.93 OIB de desviación OIB, ¿no? ¿Por qué? Indudablemente el pisco me llamó la atención, ¿no? Un tema de aroma, un tema de calidad, un tema de estar bien elaborado, bien equilibrado. De acuerdo a este formato que tengo yo, ¿no? Las notas deben ser acá, nos indica, esta es la foto de la Italia, este es otro librito que me ha dado el Citebit,
y nos dice nota olor equilibrado en alcohol, afrutado, cítrico, fruta seca, pasas, floral y almíbar. Equilibrado en alcohol, dulce, fruta fresca, pasas rubias, que es lo que nos debe marcar siempre la frescura en el pisco, ¿no? Pero el Italia nos debe marcar, pueden ver un lindo racimo de uva Italia para que lo tengan. Este es no lo tengo en PDF, pero es un pequeño catálogo que me regalaron en el CITE ICA industrial, agroindustrial le llaman, ¿no? Entonces, voy a ver exactamente cuál fue el pisco que ganó, digamos, la medalla más alta. Hay el Vicente, que es otro pisco, que tuvo 8508, oro 86, el pisco salustiano, y tenemos aquí 85, 87, 58, el pisco Arunta, que es un pisco de Tacna, también de Italia, ¿no? Que fue el mejor de la noche, digamos, 87.58 oro, ¿no? Acá mi puntaje fue de 88, ¿no? El otro, en el caso del Virtuoso, fue de 89 puntos, ¿no? Lo interesante es que, y acá tenemos una desviación de 2.2, o sea, es una de las desviaciones más bajas que tuvimos esa noche. O sea, que estuvimos la mayoría de acuerdo con que este pisco ganara esta medalla de oro que la ganó en la noche de cata. Estuvimos 12 catadores, de los cuales 9 son catadores con sus certificados y sus registros en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco. Tuvimos dos invitados entusiastas y 2 sommeliers que participaron en la cata, ¿no? Que es lo interesante, varias narices, varias bocas. La cata no solamente es de uno, la cata es de varios, es el grupo el que va a formar la cata y el que va a darnos los criterios más objetivos que se puedan lograr. Recuerden que la cata es subjetiva, es hedonística, ¿no? Pero se pueden lograr estadísticamente estar lo más cercano, digamos, a la objetividad en el caso de la cata, ¿no? Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Vamos a continuar con estos temas de las catas, vamos a opinar un poco sobre cómo se realizan y en la descripción les dejo yo varios datos con respecto a esto. Espero que les haya gustado, como les digo. Si les gustó y desean recibir más información, pulgar, la campanita también para que les llegue la información. Siempre con responsabilidad, las preguntas que deseen. Recuerden a mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace. Estamos en contacto. Chao, hasta la próxima. Chao.